Muy bien, pues buenos días. Vamos a ver en esta clase lo que se refiere al Espíritu Santo y la Trinidad. Posiblemente sean nociones ya conocidas, pero vamos a ponerlas ordenadas y de un modo más o menos sistemático. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar que no hay ningún subordacionismo en lo que se refiere al Espíritu Santo, es decir, que se reconoce la divinidad del Espíritu, defendida sobre todo por Basilio y Atanasio. Esta mañana en la liturgia de las horas, en oficio de lecturas, había un texto de San Atanasio contra los arrianos, donde aparecen algunas de las ideas que vamos a exponer hoy precisamente, ¿no? De esa consustancialidad del Espíritu respecto al Padre y al Hijo. Bien, lógicamente a nosotros como occidentales nos viene un poco el recuerdo o la sospecha del llamado déficit neumatológico que ha habido en la teología occidental, que siempre es relativo y habrá que ir viendo autores, autor por autor, y ver hasta qué punto ha podido faltar esta presencia del Espíritu Santo en nuestra teología. En cualquier caso, queda claro que en el actual catecismo de la Iglesia Católica la presencia del Espíritu Santo es por lo menos tan digna como se merece la tercera persona de la Trinidad, ¿no? En concreto, ustedes habrán oído hablar al profesor Arocena de la intervención de Jean Corbon en el catecismo, un obispo de origen maronita, me parece, donde introduce todo el influjo neumatológico en la oración y también en la liturgia, y que digamos que ese déficit pues se ha colmado en cierto modo, ¿no? Bien, esa experiencia del Espíritu está sobre todo en la himnología. He estado un poco buscando a ver si encontraba algún himno oriental al Espíritu y no he sido capaz de encontrarlo, o sea que si alguien sabe, luego me puede decir y colmamos ese déficit himnológico, lo que se refiere al Espíritu, ¿no? Bien, vamos a ver también que el Espíritu Santo, para los orientales, no solo está presente en la historia de la salvación, Pentecostés, sino también en la creación, desde el primer momento. Ese logos creador del cual hablaba esta mañana Atanasio en el oficio de lecturas, ¿no? Es un logos animado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, que va haciendo todas las cosas. O como diría San Agustín, un verbum spirans amorem, el logos animado por el amor en persona que es el Espíritu Santo. Bien, entonces, como decíamos, la presencia del Espíritu no solo va a estar en la historia de la salvación, sino también en toda la creación. Aquí podríamos recordar, en primer lugar, el famoso Ruá, ¿no? El Espíritu se cernía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, donde los padres vieron esa presencia del Espíritu Santo en el momento de la creación, y en ese sentido, ese logos es un logos creador, sabiduría creadora, decía hoy San Atanasio. Y después, también, lógicamente, en el soplo, Yahvé sopla sobre el barro, Adamá, en hebreo, ¿no? Y da lugar a Adán. O sea, que Adán es esa conjunción de barro y gracia al mismo tiempo. Y ese aliento, ese espíritu que le infunde Yahvé a ese trozo de barro. Por lo tanto, es materia, por decir así, materia animada, ¿no? Y volvemos a recordar la imagen de Ireneo,
con los dos brazos del Hijo y el Espíritu formando, creando el mundo. Y esas dos misiones del Hijo y del Espíritu en la historia de la salvación. O sea que al mismo tiempo que manifiesta la monarquía del Padre, la precedencia, la preeminencia del Padre, también la colaboración de las personas y del Hijo en esas obras adestra o energías en terminología oriental. Bien, por lo tanto, tenemos ahí ese texto de Basilio que habla de la consustancialidad con el Padre y el Hijo por parte del Espíritu. El principio de todas las cosas es uno, que crea por medio del Hijo y lleva a su perfección en el Espíritu. Es decir, el Padre crea a través de las personas del Hijo y del Espíritu. Y además vemos cómo Pentecostés está en medio entre ese origen en el cual el Espíritu crea el mundo, contribuye a la formación del mundo, es un mundo espiritualizado, es un mundo animado, es un mundo con vida. Después viene la encarnación y Pentecostés, otras intervenciones directísimas del Espíritu. Después vendrá la obra destra de la inhabitación del Espíritu en el alma en gracia del cristiano, pero al mismo tiempo es una prefiguración de esa intervención final del Espíritu al final de los tiempos, o sea, la transfiguración cósmica. Cuando al final de los tiempos tengamos, en palabras de Isaías, repetidas también por la primera de Pedro y por el Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva, en ese momento de transfiguración cósmica, donde será un mundo perfecto, ideal, regenerado, transfigurado, pues ahí intervendrá de nuevo el Espíritu Creador. O sea que Pentecostés es una anticipación de esa última y definitiva intervención del Espíritu en el mundo creado. Y que al mismo tiempo libera al hombre la tiranía de Satanás sobre la naturaleza. Habíamos hablado de la importancia del rito del exorcismo en el bautismo, como el ser humano. El otro día pues fui a cortarme el pelo. Entonces el peluquero me dijo lo siguiente. Yo le pregunté, ¿tú eres católico? Dice, bueno, yo estoy bautizado. Entonces me dijo, claro, mis padres me vieron un espíritu malo. Y entonces me bautizaron. Él lo decía un poco como diciendo, qué tontería, ¿no? Entonces yo le dije como una parte esencial del rito de bautismo es ese exorcismo. O sea que a lo mejor no es tan tontería lo que pensaron sus padres, ¿no? Entonces ya, pues... ese dominio de Satanás sobre la naturaleza también transida de una serie de espíritus, viene liberada a través de la acción del Espíritu Santo, que nos libera de la tiranía de Satanás. Es el primer momento de la santificación. Sobre esto tendríamos que añadir no solo la creación, sino lo que se refiere a la redención. En primer lugar, por el Espíritu, el Logos se hace carne, y por el Espíritu, esa primera comunidad de creyentes es constituida en iglesia. Además, siguiendo la enseñanza, de nuevo de Basilio, corríjame a lo mejor quien sabe más de liturgia, pero la plegaria eucarística 4 es de la plegaria de Basilio y de Juan Crisóstomo, ¿no? Creo que es una especie de conjunción de ambas. La plegaria eucarística 4, que es un relato muy bonito de la historia de la salvación, es de origen oriental y creo que está formada a través de esas dos anáforas.
Bien, pues esto tiene que ver porque es para los orientales el espíritu quien nos revela al Hijo, quien nos manifiesta. El espíritu es imagen del Hijo, dice Basilio, que hace posible la comunión con la humanidad deificada del Logos. O sea, el espíritu es el instrumento que en primer lugar nos muestra al Hijo, nos revela al Hijo, y que en segundo lugar hace posible esa divinización, esa comunión con el Logos, y que por lo tanto, como consecuencia de esa comunión, hay una deificación, divinización por parte nuestra. Digamos que es el instrumento a través del cual nosotros podemos identificarnos plenamente con Jesucristo. Esa identificación con Cristo es en el Espíritu. Por lo tanto, tiene como dos funciones. En primer lugar, darnos a conocer al Hijo, y después poder entrar en comunión con el Hijo. Lo cual explica la importancia de la dimensión neumatológica en Oriente, en la vida cristiana, ¿no? Y aquí se me ocurre un poco la humorada, la broma que hacía Karl Rahner al principio de un artículo, donde decía que si se suprimiera el dogma de la Trinidad, no pasaría absolutamente nada en la mayoría, la conocen, ¿no? Esta, ¿no? No pasaría absolutamente nada en la mayoría de los libros de teología y espiritualidad. Como diciendo que la vida cristiana es una vida más bien monoteísta, en el mal sentido de la palabra. O sea, un trato con Dios parecido al que puede tener un buen musulmán, por ejemplo. Todo esto dentro de la provocación. Evidentemente, yo creo que no es así, ¿no? La misma liturgia está transida a la presencia de las tres divinas personas, ¿no? Empieza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y acaba en la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la liturgia está llena de eucologías trinitarias que nos recuerdan, nos permiten tratar a cada una de las divinas personas, ¿no? La espiritualidad cristiana también es trinitaria. Pero bueno, se entiende un poco la provocación que esto trae consigo, ¿no? Bien, por lo tanto, el Espíritu es también quien nos constituye en hijos, es la fuente de nuestra filiación al Padre. Hemos sido constituidos en hijos, en el Hijo, con mayúscula, por el Espíritu. O sea, el Espíritu nos constituye en hijos. Nos identifica con el Padre y nos hace hijos del Padre. O sea que a través de la filiación también llegamos a una relación con el Padre, una relación de filiación, de ser hijos en el Hijo. O sea que el Espíritu Santo no solo nos pone, podríamos decir, en relación con el Hijo, sino también con el Padre. Es también el santificador. Hemos dicho que esta noción tiene importancia. Juan Damasceno dice que es fuente de sabiduría, vida y santidad. Pues ese trato frecuente con la persona del Espíritu Santo, que nos da luz y fuerza, que nos inspira sus dones, de los cuales hay algunos dirigidos a la inteligencia y otros dirigidos a la voluntad, pues ese trato con el Espíritu Santo es una necesidad en la vida del cristiano. Podríamos decir entre paréntesis que el éxito que ahora tienen los carismáticos y los pentecostales tal vez venga por incidir en una realidad importante en la vida cristiana, de cómo el Espíritu nos acerca al Hijo y nos acerca al Padre. Bien, entonces es el que santifica toda la creación, dando lugar a una nueva creación, decíamos, y el que nos da una vida divina al acercarnos al Padre y al Hijo. Y además veremos también la dimensión eclesiológica enseguida,
y nos convierte en parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto nos hace iglesia. Entonces nosotros lo que hacemos, lo explican así ellos, es recibir los dones, o ellos los llaman energías, una vez más. Las energías son siempre acciones ad extra, operaciones ad extra por parte de la Trinidad. Aunque, lógicamente, recordarán los teólogos orientales, no hay una unión hipostática en el espíritu. La unión hipostática solo se da en el Verbo encarnado. Una persona, dos naturalezas. Y a través de esa mediación, nosotros podemos tener ese acceso a la divinidad. O sea que podríamos decir que es algo como bidireccional, o sea, primero tiene que venir la mediación por parte de Cristo. Cristo nos abre la puerta, por decirlo así, al mundo de lo divino, y después el Espíritu Santo es quien, actuando en nuestra alma, nos pone en contacto con el Hijo y con el Padre. O sea que tenemos una relación en bucle, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea, el Hijo es lógicamente el inicio, el mediador, y el mediador permite la acción del Espíritu y el Espíritu a su vez nos acerca de nuevo al Hijo y al Padre. ¿De acuerdo? Y entonces es una especie como de feedback continuo, en continuo crecimiento, que nos pone en contacto con las tres divinas personas. Y por lo tanto tenemos que recordar ese polo cristológico y neumatológico que tiene que haber en toda verdadera teología y que por lo tanto también está en la teología oriental, es decir, esos dos polos que podríamos decir carismático y sacramental, o podríamos decir carismático y jerárquico, o carismático y derivado de la apostolicidad, o divino y humano al mismo tiempo, aunque aquí la simetría no es perfecta, ¿no? O sea, donde quepan esas dos dimensiones que podríamos llamar una vertical de relación con la divinidad, pero también una horizontal en relación con todo lo humano y con todos los humanos, como dicen ahora, ¿no? Con todos los seres humanos. Y por lo tanto esto nos propicia lo que queríamos recordar sobre el Espíritu y la Iglesia. Lo que constituye a la Iglesia de modo pleno, la Iglesia no solo nace de Pentecostés. San Agustín hablaba de la Ecclesia Abel, ¿no? Ya desde Abel la Iglesia estaba siendo poco a poco constituida, ¿no? El pueblo de Israel es una prefiguración de lo que va a ser después la Iglesia. La Iglesia nace también en la encarnación, nace durante toda la vida histórica de nuestro Señor sobre esta tierra. La Iglesia nace del costado abierto de Cristo. La Iglesia nace también de la Eucaristía. La Iglesia queda constituida de modo pleno en Pentecostés. Pero lo que transforma esa primera comunidad de pecadores, de apóstoles cobardes, huidizos, podríamos decir, lo que les convierte en iglesia es esa acción del Espíritu. Y entonces lo que era una comunidad pues más o menos unida o más o menos dividida, se constituye en cuerpo de Cristo. Es, en terminología de los padres, el famoso paso de Babel a Pentecostés. Una Babel donde todos están peleados, están reñidos, están discutiendo, están divididos entre sí, llega el Espíritu Santo y lo constituye en el cuerpo del mismo Cristo, ¿no? Por eso, dicen también los padres orientales, hay un primer paso de purificación. Si no hay una petición de perdón
por nuestros pecados no puede haber verdadera unidad. Necesitamos, eso también, por ejemplo, lo hemos vivido en el octavario para la unidad de los cristianos, ¿no? Como la fecha del octavario es antes de la conversión de San Pablo. Como diciendo, para alcanzar la plena unidad, primero tenemos que convertirnos, y convertirnos todos, no solo los de otras iglesias o comunidades eclesiales, sino también nosotros. Tenemos que convertirnos, quitar obstáculos, quitar estorbos para alcanzar esa plena unidad que solo el Espíritu puede dar. Tenemos esta frase del himno: el Padre es luz, el Hijo es luz, el Espíritu es luz, que fue enviado a los apóstoles en lenguas de fuego para que rinda culto y alabe a la Santísima Trinidad. Entonces, de la Trinidad a la Trinidad, mediado por la acción del Espíritu. Padre es luz, el Hijo es luz, el Espíritu es luz. Pero envió fuego a los apóstoles y entonces se puede dar gloria y culto a esa Trinidad. Por lo tanto, el Espíritu tiene esa función, podríamos decir, mediadora, ¿no? Y se da también esto, los orientales le dan bastante importancia, la presencia de la luz tabórica, la luz del monte Tabor. El Espíritu transforma, y al transformar, digamos que transfigura, y transfigura y da una luz. Entonces, ellos hablan de la experiencia que vieron en Cristo, transfigurado en el monte Tabor, como una experiencia a la cual también nosotros estamos llamados. Y esa luz tabórica y pentecostal, pues también tiene que llegar a nosotros a través de una Pentecostés. Por lo tanto, se obrará una nueva transfiguración y como consecuencia de esa transfiguración se obrará también esa coinonía creada por el Espíritu. Es decir, de la unidad trinitaria a la unidad eclesial. Es decir, del espíritu, espíritu de amor, espíritu de comunión, espíritu de unión, a la Iglesia apostólica y sacramental. Bien, entonces estaba acordando ahora de un famoso documento, documento del diálogo oficial entre católicos y ortodoxos, que es el llamado Documento de Múnich del año 1982, y que responde al subtítulo de Trinidad, Iglesia, Eucaristía. Digamos que es una secuencia perfecta, muy presente en la eclesiología oriental. O sea, el modelo de unidad es el modelo de la Trinidad. El modelo de la unidad en la Iglesia es 3 personas y un solo Dios. Por lo tanto, decíamos, no es una unidad monolítica, ¿no? Donde todos tengan que estar cortados por el mismo patrón. En el sentido, la Iglesia tiene que ser plenamente católica, por eso admite distintos ritos, por eso admite distintas espiritualidades, también la oriental, que tiene su vigencia y su importancia, y por lo tanto ese modelo de unidad que debemos de vivir en la Iglesia es unidad en la diversidad, como lo hay en la misma Trinidad. Y esa unidad, sigue diciendo este documento, que es lo que veremos la siguiente clase, se realiza a través de la celebración eucarística. Entonces, lo que dice San Pablo, ¿no? De que de muchos granos se constituye un solo pan, así nosotros, siendo distintos miembros, somos constituidos en un único cuerpo, ¿no? Y por eso la Eucaristía va a ser sacramento de unidad, ¿no?
el espíritu pues va a estar presente. Hay una frase de San Agustín bonita, una imagen de estas que tiene del brillantes, y dice la harina amasada, como dicen, con agua del bautismo y cocida con el fuego del espíritu, da lugar al pan de la Eucaristía. Digamos, ahí hay una conjunción simbólica de algo que es real, de cómo en esa comunión pues participa la Eucaristía, pero es obrada por el Espíritu. Y puestos ya en este plan, hay la famosa frase de San Efrén el Sirio, ¿no? Quien come el cuerpo de Cristo come fuego y espíritu. Entonces, esa dimensión neumatológica, los orientales sobre todo detectan en la epíclesis, pues es muy importante también en esta espiritualidad litúrgica, la presencia del Espíritu también en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Y por último, lo que se refiere a la libertad humana. El hombre solo puede ser verdaderamente libre en Dios y por lo tanto los orientales no tienden a ver de un modo tan agónico o tan dialéctico la relación entre gracia, naturaleza y gracia, o gracia y libertad. Nosotros occidentales tendemos más bien a problematizar esa relación. Entonces, quien ha leído el libro este de Graham Greene, ¿no? ¿Cómo es? ¿El honor y la gloria es? No. El del Father Whiskey, ¿no? No me acuerdo cómo se titula. Pero ahí se ve continuamente esa tensión, ¿no? Esa angustia entre la gracia y el pecado, ¿no? La gracia y la libertad, ¿no? Los orientales, digamos que lo resuelven de un modo como más armónico, más pacífico. Y quien nos consigue esa libertad es el Espíritu, y solo la comunidad sacramental de la Iglesia pues alcanzada esa vida divina verdaderamente liberadora. Es decir, es un espíritu de libertad. Ellos y nosotros, pienso yo, ¿no? Consideran como esa verdadera libertad se alcanza de modo pleno en Dios, por la presencia del Espíritu, y que por lo tanto lo que hay que hacer es dejarse llevar. La imagen que se suele emplear es como la pluma llevada por el viento, ¿no? Esa pluma pues vuela libremente, ¿no? Sin ningún tipo de traba ni de dificultad. Bueno, pues así también nosotros tenemos que alcanzar la libertad en el espíritu, ¿no? Bien, ahí esa libertad plena se alcanza sobre todo a través de la santidad, de la divinización. Por lo tanto, no es una ética de mínimos, de ver cuál es el límite entre el pecado y no pecado, sino de máximos, para dejar que el Espíritu obre plenamente en nosotros. Y por otro lado, esa experiencia consciente y personal del Espíritu, que tiene también sus riesgos, ¿no? Hay también sus pelagianismos en Oriente, el cual solo cuenta la voluntad humana. En concreto, esta corriente se llama el mesalianismo, es decir, una interpretación más bien de tipo individual, individualista, asocial, no sacramental, un poco dualista del ideal monástico, ¿no? Una especie como de rigidez. Bien, pues contra esa tentación también ellos lucharon y por lo tanto las reglas eclesiásticas intentaron poner
un fin coto, digamos, a esa versión puramente individualista. Bien, yo creo que esto es, no sé si hay preguntas sobre el Espíritu Santo, no sé cómo están los ánimos. Bien, vamos por tanto también ahora estamos de recopilación, ¿no? Estamos sistematizando lo que hemos visto a lo largo de la historia, en los capítulos y las clases anteriores, y vamos a recordar lo que se refiere a la Trinidad. Ya ha contado la broma, sí, Jesús. ¿Cómo es esto de interpretación individualista, esta visión un poco rigorista, un poco maniquea, del bien y el mal, un poco voluntarista, un poco jansenista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pelagiana. Yo no soy muy experto en espiritualidad monástica oriental, sinceramente, y a mí lo que me viene a la cabeza, lo he vuelto a buscar, pero no lo he encontrado, este personaje, que yo creo recordar que lo leí en los hermanos Karamazov, que se presenta un poco como antagonista del Staret Zosimo, o Staret Zosima, ¿no? Que es el que acoge, el que imparte la misericordia de Dios. Veremos cómo confiesan los ortodoxos, etcétera, ¿no? Y este otro personaje que yo creo recordar era uno que vivía ahí aislado, con una vida de penitencia brutal, con unas faltas de caridad igualmente brutales, y donde todo era tremendamente poco atractivo. Entonces, yo supongo que el mesalianismo irá un poco por esta línea, ¿no? Pero sinceramente no tendría que investigar un poquito, ¿no? Para ver cómo es esto. Me lo imagino así, pero es solo imaginación, ¿no? Sí. Bien, entonces decíamos, estamos con la Trinidad, habíamos citado a Karl Rahner y cómo la espiritualidad oriental es también profundamente trinitaria, como tiene que ser la occidental, ¿no? Bien, entonces una primera cuestión que tenemos que recordar es que habitualmente, nosotros occidentales, vamos de la esencia o la naturaleza a las personas o hipóstasis. Los orientales van en camino inverso. En principio son caminos en la misma dirección, pero en sentido contrario. En ese sentido nos tendríamos que encontrar. El enfoque oriental es más personalista. Se fija más en las personas y de las personas van a la esencia o la naturaleza, ¿no? Bien, entonces tenemos esa definición de los padres capadocios, de que Dios es una esencia en tres hipóstasis. Ellos parten más bien de las tres hipóstasis y van en dirección al conocimiento de la unidad. Es decir, primero conocen quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después, ¿qué es Dios? Dios es uno, Dios es bello, Dios es verdadero, infinito, etcétera, etcétera. Todos atributos de la divinidad, ¿no? Claro, estaba pendiente la versión modalista, es decir, presentar a Dios como tres dioses o como tres modos o manifestaciones de la divinidad, como avatares de la divinidad, podríamos decir, ¿no? Y entonces, frente a eso, esa es la tentación. Si tú partes de la distinción, a veces llegas plenamente a la unidad o no llegas. Si no llegas, estás en modalismos. Entonces, el reto que ellos tienen es combatir esos modalismos, ¿no? Para esto se sirven de las nociones de hipóstasis, que era un término que no empleó ni el platonismo ni el aristotelismo.
Y por otro lado está el homousio, referido a la esencia y enseñado por Trento, referido al Hijo, ¿no? Nicea, homoousios to patri. Un término referido a la esencia, no a la persona, por lo tanto, al qué, no tanto al quién. Está fijando ahí la identidad, ¿no? La naturaleza, el modo de ser. El modo de ser es consustancial al Padre, pero no va tanto a la distinción entre personas, sino a la igualdad de la divinidad entre las distintas personas. Bien, por otro lado, habíamos hablado ya, y por eso no me voy a detener mucho, el carácter monárquico del Padre. El Padre, como dirá después Tomás de Aquino, como fons et origo totius trinitatis. Y por lo tanto el Espíritu procede del Padre por el Hijo, ¿no? Por esa cuestión que hemos hablado del filioque, ¿no? Por lo tanto, otra tentación con la que tendrán que luchar es la del subordacionismo. La primacía del Padre no implica la subordinación del Hijo o del Espíritu. Y por lo tanto, ahí van a estar. Ese subordinacionismo, por ejemplo, se dará en Orígenes o Arrio, que no manifestarán de modo claro esa divinidad y que Nicea pues, tuvo que recordar, ¿no? Y entonces podemos recordar la frase de Máximo el Confesor cuando dice Dios es mónada y tríada al mismo tiempo. Envolviendo, perdón, quizá voy demasiado rápido, vamos a intentar ralentizar un poquito. Volviendo a Karl Rahner, ya saben el Grundaxiom de Karl Rahner, ¿no? La Trinidad inmanente revela la Trinidad económica und umgekehrt, ¿no? Y al revés. Bien, pues para los orientales no están así. Ellos, a través de la Trinidad inmanente, desvelan, descubren lo que significa la historia de la salvación, pero no al revés. Digamos que ese énfasis puesto por la tradición occidental en la acción, en este caso la acción salvífica, pues no es compartido por nuestros hermanos orientales. En la tradición occidental existe una presencia ontológica de la esencia respecto a la diversidad personal. Es decir, en la tradición occidental se va de la esencia de la naturaleza a la persona o hipóstasis. Hemos dicho que en la tradición oriental va en sentido contrario, es decir, que va de la persona a la naturaleza. Por eso, perdón porque he adelantado esta frase de Máximo el Confesor, Dios es idénticamente es importante, mónada y tríada. Que decíamos que esto cortocircuitaba toda la filosofía platónica y aristotélica al mismo tiempo, porque ese término, hipóstasis, pues era algo ajeno, o sobre todo el pensar la unidad en la diversidad. Ellos pensaban lo uno por un lado y luego lo múltiple, pero pensar que la unidad había diversidad era algo un tanto impensable, sobre todo para los platónicos, ¿no? Bien, por eso habíamos hablado por extenso de la teología apofática, y digamos que ese conocimiento de la trinidad de personas en la unidad de naturaleza, pues digamos que es un pozo sin fondo, algo misterioso que uno siempre puede conocer más y más y más.
Bien, y también nos habíamos referido a las energías u operaciones adestras, las cuales se manifiestan las distintas hipóstasis. ¿Cómo conocemos las hipóstasis? Pues primero la creación atribuida al Padre, conocemos especialmente al Padre, aunque hemos visto que también la presencia del Logos y el Espíritu es importante, los dos brazos de los cuales se sirve el Padre. Después la salvación, por la salvación conocemos a Jesucristo, rostro visible del Padre, que también nos revela al Padre, y lógicamente tiene que actuar conjuntamente con el Espíritu, pero conocemos a Jesucristo, sobre todo a través de su existencia histórica, ¿no? Y después, en Pentecostés, aunque no solo actúa en ese momento, conocemos de un modo especial al Espíritu Santo, ¿no? Y por lo tanto, conocemos esa unidad en la diversidad. Bien, tenemos estos tres términos de hipóstasis, esencia y energía, que son importantes. Hipóstasis, decíamos que es persona, ¿no? La esencia, nosotros solemos llamar la naturaleza, y energía, operaciones adestra, ¿no? Bien, hemos hablado también de esa distinción entre esencia y energía, cuando nos referíamos a Gregorio Palamas y sus adversarios en el siglo XIV, donde había una cierta confusión entre ambos ámbitos, ¿no? Y cómo Gregorio Palamas había conseguido diferenciar, ¿no? Entre esas energías le dan especial importancia a la inhabitación. Decíamos que el ámbito occidental tiende más a la justificación del pecado por la gracia, mientras ellos se quedan más en el resultado. El resultado es esa presencia divina por la acción del Espíritu. Y por lo tanto, esa triple distinción como ser trascendente a la creación, ser divino en tres personas, que actúan en la creación, que por un lado es trascendente y por otro lado es inmanente. Fíjense que de nuevo vuelve a aparecer el ámbito de la creación como lugar de presencia, no solo de Dios en general, Dios creó el cielo y la tierra, sino de cada una de las divinas personas, diferenciando cada una de ellas. Por otro lado, habíamos mencionado ya la tentación del patripasianismo, teopasianismo, es decir, que el Verbo encarnado murió en la cruz según la carne, sino el implicar a otras personas en la encarnación y en la pasión y muerte. Entonces, y por último, vemos cómo ese Logos encarnado es, digamos, quien, decíamos, abría la puerta, es el dispensador, quien pone en acto todas esas acciones divinas. Bien, para concluir, podemos ver estos tres puntos, ¿no?, que vienen a decir lo siguiente, ¿no? O sea, la acusación de Lossky es que la teología oriental se ocupa del Dios vivo, mientras la teología occidental se ocupa del Dios de los filósofos. A través del filioque hemos conseguido racionalizar a Dios y convertirlo en un Dios absoluto, en el primer motor inmóvil, etcétera, etcétera, pero no hemos conseguido conocer de verdad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no?
Bueno, empezaremos la próxima clase explicando esto un poquito mejor y ya entraremos en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Pues gracias y que descansen. Está. Bien, se me ocurría que un buen modo de explicar esta parte es el famoso, ¿cómo se llama? Testamento de Pascal. ¿No se acuerdan? En ese escrito del año 1959 que tiene Ratzinger, titulado precisamente El Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Ahí él cuenta cómo cuando murió Pascal se encontró, ¿se acuerdan, no? Cosido en la casaca ese papel en el cual estaba escrito fuego, no el Dios de los filósofos, sino el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaac. Bien, entonces ahí hace Ratzinger una alusión a que tal vez en algunos planteamientos de la teología occidental ha sido más bien de tipo esencialista, mientras las reivindicaciones de tipo personalista, en este caso venidas de la mano de los protestantes, más en concreto de Emil Brunner, que es, digamos, un teólogo parecido a Karl Barth, ¿no? Pues como ambas tendencias, una más metafísica de tipo occidental, otra más personalista, en este caso de origen protestante, deberían ser conjugadas en la teología, ¿no? Bien, yo creo que esto puede ser traspuesto al ámbito oriental y ahí cuando Brunner comenta este texto, Éxodo 3:14, número pi, ¿no? Famoso, yo soy el que soy, la definición de Dios como el ser supremo, él lo interpreta de otra manera, la línea más apofática, diciendo yo soy el que soy, como diciendo no quiero decirte quién soy. Entonces, más que apofatismo, lo de Brunner es agnosticismo. Ya sabemos que en la teología protestante todo es gracia, todo conocimiento de Dios es pura gracia. La razón está pervertida y por lo tanto no puede conocer a Dios. Bien, pues ese, digamos, no en una línea tan radical, lógicamente, como los protestantes, pero sí en una línea más apofática, habría que leer esto, ¿no? La teología monástica, lógicamente, rectificó esa deriva, podríamos decir, un tanto esencialista, un tanto racionalista, que se olvidaba de conocer a Dios como una persona, como tres personas. Y entonces hubo, por un lado, esa teología monástica más bíblica y litúrgica, en oposición a una teología más propia de los humanistas o de los platónicos, del espiritualismo platónico, que no estaba tan a la búsqueda del Dios vivo, sino más tendente a un Dios de los filósofos, podríamos decir, ¿no? Como esencia pura, motor inmóvil, el ser supremo, etcétera, etcétera. Y de ahí la acusación que mencionábamos antes de Lossky, de que quizá en la tradición occidental pues no hemos accedido al Dios de Abraham, Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Bien, esto lógicamente
tenemos que ponerlo en relación con el carácter como más concreto, más experiencial, más vital que tiene el cristianismo oriental. Y en concreto, la teología sacramental. Estaba pensando el otro día la típica crítica por parte de los teólogos a la pastoral cuando dicen, bueno, eso es sacramentalismo. Lo importante no es tanto impartir sacramentos, administrar sacramentos, sino inspirar al pueblo con mis maravillosas palabras, predicar. Evidentemente las dos dimensiones son importantes y son complementarias. Pero digamos que el énfasis oriental va más por la línea de lo sacramental y litúrgico más que en el orden de la predicación, que lógicamente lo tenemos que asimilar al lado protestante. Bien, entonces, digamos que esta teología sacramental, en primer lugar, tiene una gran importancia y por otro lado tiene algunas diferencias, ¿no? Vamos a ver en lo que se refiere al número de los sacramentos. Bien, y lo primero es una indiferenciación entre sacramentos y sacramentales. O sea, a veces se llama sacramento a un icono, hemos visto, ¿no? O se llama sacramento a el agua bendecida, ¿no? O al pan bendecido. O a distintas manifestaciones que nosotros a lo mejor asociaríamos más a la piedad popular. Ellos los llaman sacramentos. Quiero decir que la línea entre sacramento y sacramental no está tan claro en ámbito oriental, ¿no? Sabemos que el término sacramento viene de misterio, recibido, primero referido a los misterios de la fe en general, y después traducido en ámbito latino como sacramentum, como esas acciones sagradas que nos traen la gracia, ¿no? Bien, el problema que nos estamos planteando aquí es el del número de sacramentos, el número de misterium, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, no existe un número delimitado, 7 y no más, sino que puede haber algunos más, aunque, por ejemplo, Teodoro Estudita en el siglo IX habla de 6 sacramentos, habla de todos ellos menos la penitencia. ¿Por qué? Porque la unción de enfermos, o sea, los sacramentos de la sanación que nosotros llamamos, los concibe de modo unitario. La unción de enfermos y digamos, la penitencia, el sacramento de la penitencia, el sacramento de reconciliación, los concibe todo unido, ¿no? Lo cual no está mal visto porque muchas veces se administran de modo conjunto, ¿no? Aunque vamos a ir viendo cómo el sacramento de la penitencia también es mucho menos frecuente que en ámbito occidental, ¿no? Bien, entonces aquí lo que podríamos decir es que con los sacramentos conseguimos esa vida en Cristo y en el Espíritu, ¿no? La labor de la santificación, nosotros accedemos a la gracia, perdón por la expresión, a través de la oración y los sacramentos. Para ellos la espiritualidad cristiana es sobre todo sacramental. Habíamos hablado antes de la vida en Cristo de Nicolás de Cabasilas, ¿no? Para Nicolás de Cabasilas, por ejemplo, los sacramentos van a ser fundamentalmente esos 3. Bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿no? Entonces, digamos que no hay la distinción numérica y conceptual que tenemos en Occidente, ¿no? Quería poner, para ilustrar este apartado del bautismo y la confirmación, ¿aquí qué pasa? Esto va en YouTube. A ver si nos dejan. No sé por qué no sale. No sé si me he equivocado en algo.
no sé. Últimamente me están pasando cosas que no me pasaban antes, ¿no? Entonces, bueno, pues iba a poner un vídeo en el cual aparece el típico bautismo por triple inmersión. A lo mejor sí, vamos a intentarlo. Pero luego también, es que no tiene enlace, ¿qué pasa aquí? Estoy dando a la izquierda. ¿No? O igual es que me he equivocado y he copiado mal el link, no lo sé. Bueno, tampoco tiene más, ¿eh? O sea... Tan ansiosos, ¿eh? No, era un vídeo bonito. No sé, si alguien quiere intentarlo, puede acceder a... Yo mientras tanto voy contando un poco lo que ocurre, ¿no? Entonces, es un bautismo a un niño por triple inmersión y después hay también se ve también un bautismo sin inmersión, por ablución, ¿no? Triple ablución, la fórmula también va a ser distinta, no dice yo te bautizo en el nombre del Padre, yo en nombre de Cristo, sino que dice el nombre del sujeto. No, es que igual me he equivocado yo. Sí. Sino que la fórmula del bautismo es fulanito, eres bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lógicamente con la fórmula trinitaria, ¿no? Bien. Sí. No, yo insisto que hay una conspiración, claramente. Una conspiración mundial de todo el metaverso contra mí, ¿no? Bien, entonces, bueno, tampoco tenía más, ¿no? Era un vídeo bonito donde se veía esa triple inmersión. Es curioso porque había niños que estaban sufriendo y llorando y otros que estaban disfrutando, ¿no? Del chapuzón. O sea que ya se ve que la personalidad ya desde el origen está ahí presente, ¿no? Bien, entonces, como hemos dicho, se administran juntos el bautismo y la confirmación, e incluso después de la Eucaristía, pues se considera la complementariedad entre ambos. Lógicamente la confirmación con un carácter marcadamente neumatológico. Es más, Simeón de Tesalónica dice que si uno no recibe la unción, no está perfectamente bautizado. O sea que es necesaria esa unción para estar plenamente bautizado. Después tenemos esa cita de Cabasilas: el bautismo no es otra cosa que un renacimiento según Cristo, por el que recibimos nuestro verdadero ser y nuestra más auténtica naturaleza. Aquí, lógicamente, el acento no está de nuevo en la justificación, sino la santificación y la inhabitación del Espíritu y con él de las tres divinas personas. Entonces, este va a ser el argumento por el cual en Oriente se va a practicar desde un primer inicio el bautismo de infantes, el bautismo de niños. Que dirán ellos, bueno, si simplemente es para borrar de los pecados, ¿de qué pecado necesita ser limpiado un niño? Bueno, pues el pecado original, lógicamente, ¿no? Pero para ellos eso, digamos, no es lo principal, aunque evidentemente el pecado original es una realidad con la cual nosotros nos estrellamos todos los días, ¿no? Y ahí está, ahí sigue, ¿no? Borrado, pero con las huellas, ¿no? Pero para ellos lo importante es la realidad de la inhabitación. Es más la gracia que el pecado, ¿no? Es eso que se suele decir, ¿no? Los cristianos estáis obsesionados con el pecado. Y no tendría que ser así. Si nos obsesionamos con algo, tendría que ser con la gracia. Por eso
pues nos da tanta pena poder perder la gracia, ¿no? Por el pecado, ¿no? Bien, no voy a hacer consideraciones catequéticas que ustedes harían mejor que yo. Después, el bautismo como don. Esto separado, ¿no? No todo junto, sino separado, ¿no? O sea, el bautismo como ese don inmenso por el cual recibimos la vida en el Espíritu, vida en Cristo y en el Espíritu, y que por lo tanto reconoce el bautismo de niño. Y una vez más, esa justificación que es necesaria no es donde está puesto el foco, sino en la realidad de la inhabitación. Ese bautismo, que en su dimensión eclesiológica nos constituye en miembros del cuerpo de Cristo, y aquí está la fórmula, ¿no? El siervo de Dios, fulanito, es bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay habitualmente esa triple inmersión, aunque insisto que en el no vídeo que hemos visto, pues, o que no hemos visto, aparece también la triple ablución, ¿no? Como hacemos nosotros. Bien, ¿qué podemos decir o recordar respecto a la penitencia? Primero, la existencia de la confesión privada es del siglo IV, que creo que es también cuando se recibe en Occidente por influencia de los monjes irlandeses. Antes debía ser bastante complicado el confesarse, ¿no? Si había que hacer confesión pública, con penitencia pública, etcétera, etcétera, pues lógicamente la confesión era menos frecuente, ¿no? Por el mal rato que uno llevaba, ¿no? Bien, pues ellos también practican esa confesión privada. No tienen ese lastre que podemos tener en la teología occidental del concepto forense de justificación, que es un concepto un tanto economicista, ¿no? De que Cristo paga por nuestros pecados. Eso no es tan importante para ellos, aunque lógicamente está ahí, ¿no? Es la justificación para la inhabitación, ¿no? Bien, contrición y absolución necesarias, aunque aquí las tradiciones a veces no son concluyentes. Es decir, digamos que el mundo oriental es un mundo menos uniforme que el nuestro, y a veces incluso vamos a ver cómo esa absolución se da por parte de no ordenados. Entonces el valor sacramental que puede tener eso pues es también más relativo, ¿no? La absolución como oración, o sea, ellos tienen una tradición en la cual muchas veces se funde con la dirección espiritual, con el acompañamiento espiritual, que habitualmente desarrollan los monjes. Entonces uno se va a un monasterio, habla con un starets, con un monje, le cuenta sus pecados. Esto lo cuenta muy bien Dostoyevsky también, los hermanos Karamazov, ¿no? De aquella mujer, ¿no? Aquella mujer que se confiesa de crímenes terribles, ¿no? Y entonces al final el starets la absuelve, ¿no? Bueno, pues muchas veces la praxis de la confesión va en esa línea, ¿no? Aunque también existía la prescripción por parte de un concilio de estos pequeños de que uno se tenía que confesar antes de cada comunión. Entonces, si uno comulgaba, se tenía que confesar antes, sí o sí, aunque no tuviera pecados graves o mortales, ¿no? Entonces, la solución que se adquirió es, no sé si lo han visto, yo creo que el otro día se veía, los que fuimos ahí a la celebración de la Divina Liturgia en Ansoain, cómo primero daba una bendición, que supuestamente es la solución, y después ya daba la Eucaristía. O sea que en realidad no es una verdadera confesión, ¿no? Pues, bien. Y entonces, después, para acabar,
tendríamos que decir que desde el siglo XVI resulta una práctica habitual que expresa una verdadera curación de la enfermedad del pecado, ¿no? Como ven, el lenguaje es más de tipo de sanación, ¿no? De curación a partir del pecado, y por eso decíamos que a veces, por ejemplo, el Teodoro Estudita ponía juntos lo que se refiere a la penitencia y a la unción de enfermos. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad sobre...? Bien, mi experiencia con la ortodoxia, como ven, es limitada, aunque yo el otro día hice una especie como de misa catequética, o sea, antes y después de la misa la misa de la Divina Liturgia, nos estuvo explicando algunas cosas, ¿no? Bien, entonces, lo que se refiere al, que veremos luego, más adelante. Lo que se refiere al matrimonio, pues lógicamente está la doctrina de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, como Cristo y la Iglesia, en expresión paulina. Existe la enseñanza sobre el divorcio. Habíamos dicho que la coronación es solo en la primera unión, mientras la segunda y la tercera, nunca hay una cuarta, tiene un carácter penitencial. Y además también hay un tiempo entre uno y otro, omitida en el segundo, y si uno se divorcia por segunda vez, tiene una excomunión de 5 años antes de contraer las terceras nupcias, ¿no? Bien, este divorcio ha sido admitido en la legislación bizantina, admitido en el sentido de permitido, pero no promocionado, y decíamos que nunca hay un cuarto, ¿no? Y que hay una diferencia esencial entre el primero y los dos siguientes, ¿no? Bien, y en cualquier caso, el que queda, digamos que siempre el primero, que tiene un carácter también escatológico, ¿no? De la eternidad del vínculo matrimonial. Bien, por último, vamos a ver lo que se refiere a la unción, a la sagrada unción, en términos que emplean ellos, los orientales, también en la Iglesia Católica. Pero vamos a ver cómo la praxis, que es bastante complicada, la convierte no en unción de enfermos, sino en extrema unción. Es decir, cuando uno recibe esa unción ya es in articulo mortis, ¿no? Poco antes de traspasar las puertas de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la praxis establece una celebración de 7 sacerdotes, por una interpretación literal, llama a los presbíteros, ¿no? Por parte de la epístola de Santiago, ¿no? Hay unas lecturas de la Biblia, unas oraciones y, lógicamente, el contexto es claramente penitencial, ¿no? Estaba pensando que si cada vez que hay que administrar la unción hay que reunir a 7 sacerdotes, bueno, aquí sería sencillo, ¿no? 1, 2, 3, 7, ¿no? Pero en condiciones normales, a lo mejor en lugares aislados, reunir a 7 popes, pues puede ser prácticamente imposible, ¿no? Bien, y esto es un error. No se queden con esta línea que se me ha... en cualquier caso es la vida en Cristo, la identificación con Cristo en su muerte y después con su posterior resurrección, ¿no? Bien, con esto podemos ir a la última parte, lo que se refiere a la Eucaristía. Hemos visto ya todo lo que se refiere a la liturgia y habíamos caracterizado esa liturgia como bastante estática, conservadora, dice Lossky en el libro. Desde el siglo IX está como cristalizada de un modo determinado, ¿no?
y también veíamos que estaba bastante centralizada. Digamos que la liturgia que se celebra en Santa Sofía, se celebraba en Santa Sofía, tenía un carácter canónico y modélico para todas las iglesias ortodoxas orientales, ¿no? El otro día nos contaba el padre Igor cómo, pues, para nosotros celebró una versión, digamos, abreviada de la Divina Liturgia, ¿no? Porque nos decía que hay una primera oración que es los cantos que hacía el patriarca cuando ibas de su casa hasta Santa Sofía. Pues la celebración de la Divina Liturgia empieza así. Entonces él decía, es un nombre más bien práctico, ¿no? En ese sentido está un poco occidentalizado. Decía, bueno, ¿y esto qué sentido tiene, no? Que yo tenga que repetir, todos se lo saben de memoria, o bastante de memoria, aunque tienen el misal ahí. Y decía, pues qué sentido tiene que ande yo diciendo esa misma oración y después otra, digamos, de un origen histórico parecido, pero que, digamos, con una utilidad litúrgica, pues que a él no le parecía tan adecuada. Yo no me meto, porque es, digamos, ámbito ajeno, pero él decía como, digamos, ese conservadurismo litúrgico y esa centralización a él se le hacían un poco pesadas y decía, esto hay que cambiarlo, ¿no? Me parece que decía algo así. Bien, de todas formas esto va a ser más sencillo, y entonces vamos a ver dos cosas fundamentalmente, lo que se refiere al simbolismo y el metabolismo, o realismo sacramental en la Eucaristía, y después la segunda parte es lo que se refiere a la eclesiología eucarística, ¿no? Bien, entonces, la Eucaristía es misterio de comunión con Cristo, cosa que nosotros sabemos, ¿no? Quien come el cuerpo de Cristo, come fuego y espíritu. No me convertirás tú en ti como parte de tu cuerpo, sino que tú te convertirás en mí. Decíamos otro día. Entonces, la identificación con Cristo, la cristificación, viene sobre todo por vía sacramental y especialmente por vía eucarística, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en lo que se refiere a la doctrina de la transustanciación? Como saben, el gran escollo en teología sacramentaria y en teología eucarística es este concepto, ¿no? Ellos utilizan el término transustanciación, pero sobre todo por influjo latino. Ellos hablan más bien de transformación, metastoi keosis, ¿no? Es decir, la transformación de las realidades visibles del pan y del vino en las invisibles del cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, entonces ellos hablan más bien de una transelementación o de una metabolé. Y digamos que después de los estudios que se han hecho al respecto, y viendo cómo hay una conjunción y un intercambio con el término transustanciación cuando se utilizó en teología oriental, se ha llegado a la conclusión de que esta transformación, esta metabolé, es equivalente a lo que se dice la transustanciación, ¿no? Dicho en palabras muy sencillas, ¿no? El problema que podemos tener en el tema de la presencia eucarística es otras fórmulas como la transignificación, transfinalización, la consustanciación. Y decían, dicho en términos muy sencillos, lo que necesitamos comprobar es que ellos hablan de Eucaristía 100%. ¿Qué quiero decir con Eucaristía 100%? Pues que ahí hay Eucaristía y nada más que Eucaristía. O sea, no hay Eucaristía con pan o pan con Eucaristía, como dirán luego los luteranos, sino que hay
está el cuerpo y la sangre de Cristo, de las especies sacramentales, ¿no? Entonces, digamos que aunque la terminología vuelve a ser distinta, la realidad expresada por la doctrina eucarística ortodoxa es idéntica a la que expresamos en Occidente con el término transustanciación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que... ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien, después habíamos visto esto, lo de la menor participación de los laicos en la celebración, aunque, bueno, sobre esto yo creo que también es opinable, ¿no? Que a veces pensamos que la participación es subir al presbiterio y hacer cosas, ¿no? Yo creo que una persona que a lo mejor está en una silla de ruedas, no se puede mover, igual está viviendo mejor la Eucaristía que yo, ¿no? Entonces, también la participación activa interna creo que debe ser tenida en cuenta, ¿no? Bien, en cualquier caso, aunque se habla lógicamente de la dimensión simbólica, porque la Eucaristía también es símbolo de realidad, sí que se combate una dimensión puramente simbólica, la línea de Berengario, ¿no? Entonces, habíamos hablado como a partir del siglo VIII, con las disputas iconoclastas, pues se había hablado de la Eucaristía como verdadero icono. La verdadera imagen de Cristo es la Eucaristía, aunque no representa la Eucaristía, plásticamente, visualmente, sí que contiene de verdad la realidad de Cristo, la realidad histórica de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, el icono por excelencia, por antonomasia, es la Eucaristía y todos los demás son iconos relative tantum, ¿no? Ya veíamos que en el icono no solo tiene una función, digamos, puramente plástica de recordar una determinada imagen, sino que ellos piensan que hay una cierta presencia divina. De hecho, cuando uno contempla un icono, nota, bueno, pues un cierto modo de presencia, aunque evidentemente no tiene nada que ver con la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Bien, y entonces ahí se desarrolla toda la... toda la doctrina eucarística de los orientales, que, como veremos, otra característica es que no hay culto eucarístico más que ahora en Cuaresma. Es el rito de los presantificados, donde creo que el sacerdote expone ahí, supongo que para eso ha habido una reserva previa, ¿no? Expone al Santísimo sobre el altar, comulgan y hacen una serie de oraciones y ya creo que viven el ayuno eucarístico durante toda la Cuaresma o parte de la Cuaresma, exceptuando los domingos. Bien, si alguien tiene datos sobre esto, que me desdiga si me equivoco, pero creo que esta es la... ¿Sabes algo sobre esto? No. Bien. Pues creo que es algo así. Ellos viven en la Cuaresma un cierto ayuno eucarístico, no me atrevo a delimitar mucho, y entonces lo viven a través de este rito los presantificados, ¿no? Pero no tienen el culto eucarístico que nosotros podemos tener, sobre todo a partir de 1964, con la instauración de la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Bien, y también destacan esa dimensión convival, es decir, de cómo tienen que recibir el cuerpo de Cristo, la importancia de recibirlo, no solo, por tanto, la dimensión sacrificial, sino también la dimensión convival, ¿no? Esto nos predispone al siguiente punto, que será la eclesiología eucarística.
Hemos hablado ya del pan fermentado, que es la materia habitual con que ellos celebran. Habíamos hablado cómo ellos entienden el pan fermentado como pan con vida, y en este sentido para ellos es un modo de rebatir el apolinarismo. ¿Se acuerdan del apolinarismo? Decían que el alma humana de Jesucristo estaba constituido por el Logos. Pues el Logos no había asumido una naturaleza humana completa, sino que había asumido simplemente el cuerpo, la sangre, el alma no, la divinidad venía dada por el Logos. Entonces, un modo de vencer ese apolinarismo era precisamente celebrando con pan fermentado. ¿Se entiende esto? Porque quizá no lo he explicado. El apolinarismo decía que el alma de la persona de Jesucristo era la persona del Logos, el Logos divino, y por lo tanto no tenía un alma humana. O por lo tanto, para vencer ese apolinarismo necesitamos un pan con alma. Ese pan con alma es el pan fermentado. Es lo que quería decir. Bien, la doctrina de la cristificación que hemos explicado en Palamas y Cabasilas tiene sobre todo una dimensión eucarística y después la dimensión neumatológica de la epíclesis, ¿no? Que también hemos hablado de esa polémica con las verba Christi, que ha sido motivo de división durante siglos y que ya está felizmente superada. Bien, entonces esto como resumen de lo enunciado anteriormente en la parte que veíamos de la liturgia, y vamos a ver lo que se refiere a la eclesiología eucarística, ¿no? Entonces, habíamos visto cómo, por un lado, el Espíritu era capaz de transformar esa comunidad de pecadores en iglesia, en piedras vivas de la iglesia, ¿no? Como dice la primera de Pedro, ¿no? Pues esa continuidad que veíamos entre Trinidad, Iglesia, Eucaristía, nos permite decir ahora que lo que transforma un grupo de personas en iglesia, eclesía, Kaal Yahvé, es precisamente la Eucaristía. Dicho de modo telegráfico, la Eucaristía hace la iglesia. ¿Qué es lo principal de una asamblea eucarística? Pues que esa asamblea se reúne en torno a la palabra, en torno al cuerpo y la sangre de Cristo. Está esa conocida polémica entre concilium y communio, ¿no? Para algunos significaba que la iglesia es un permanente lugar de discusión. Sin embargo, para otros, lo esencial de la iglesia es la asamblea litúrgica. Lo que constituye a la iglesia en tal es que se reúne en torno a Jesucristo presente en su palabra, en su cuerpo y en su sangre. Bueno, pues digamos que esta eclesiología eucarística, que se desarrolla todavía, sobre todo en Oriente, y que después, por avatares de la fortuna, acaba recalando en París, en el Instituto de Saint-Serge, donde enseñan algunos teólogos ortodoxos. Viene entonces la acusación de que Occidente ha olvidado esta eclesiología eucarística, y entonces es cuando el padre de Libac escribe esa obra tan documentada, tan detallada, que es Corpus Mysticum, donde recorre toda tradición oriental y occidental, donde se descubre, o se describe, mejor dicho, de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, o que la Iglesia es el pueblo de Dios que se reúne en torno al cuerpo y la sangre de Cristo. Digamos que toda esta anécdota nos viene a recordar pues esa centralidad de la Eucaristía y ese elemento, digamos, constituyente de la Iglesia, que es precisamente la Eucaristía.
Bien, la doctrina del ex opere operato junto con la de ex opere operantis es importante. Ellos le dan quizá una importancia mayor. Un ejemplo que nos comentaba el otro día es un sacerdote puede celebrar una vez al día. Y en cada altar solo se puede celebrar una vez al día. La consecuencia es por eso que solo puede celebrar. Pensaba que pasaría en Occidente, ¿no? Sí, aquí en esta diócesis hay sacerdotes que tienen que celebrar 4 o 5 misas, ¿no? Pues ahí solo puede celebrar una vez al día, ¿no? Y en cada iglesia solo se puede celebrar una vez al día. Hasta el punto de que aquí, habíamos dicho, hay 3 comunidades ortodoxas, ¿no? La búlgara, la rumana y la ucraniana, que es donde estuvimos nosotros, ¿no? Bueno, pues tienen que celebrar en templos distintos y en iglesias distintas, en altares donde no se celebre ese día, digamos, por esa disposición, ¿no? Bien, y entonces la Eucaristía es lo que crea esa sinergia entre lo humano y lo divino, y es lo que expresa esa unión de lo divino y lo humano que se encuentra en la Iglesia. Digamos que en la Eucaristía Jesucristo se haga presente a través de la materia, el pan y el vino, significa que la Iglesia está presente Dios a pesar de estar formada por pobres humanos como podemos ser nosotros, por pecadores, ¿no? Bien, y entonces ahí tenemos esas interpretaciones habituales que nosotros conocemos por la teología sacramentaria, trinitaria, cósmica, soteriológica, eclesiológica, escatológica, desarrollada, igual que lo tenemos nosotros, ¿no? La liturgia cósmica, con el cual Baltasar, el libro que escribe sobre Máximo el Confesor, lo titula así, Liturgia Cósmica, ¿no? Y Ratzinger empieza el libro de Espíritu de la Liturgia hablando de la liturgia cósmica, ¿no? Como la Eucaristía de la creación llega a su plenitud con la celebración eucarística, ¿no? Y todo esto se constituye en una eclesiología de la iglesia local, ¿no? O sea, la única crítica que hay en el documento de Múnich que les he mencionado, Trinidad, Iglesia, Eucaristía, la única crítica que se dice es que la Eucaristía hace la iglesia local, pero no la iglesia universal para los ortodoxos. Pues, digamos, la teología o la eclesiología católica entiende la iglesia como una red de comunidades eucarísticas. Entonces, yo había preparado aquí un vídeo para acabar, a ver si soy capaz. Dura 7 minutos, pero vamos a ver solo hasta que sea la hora. No, esto igual hay que darle aquí. Sí, yo creo que... A ver. A ver. Copiar vínculo, ¿no? Esto, y hay que hacer un máster para estas cosas. ¿No? Pero ¿por qué si antes me salía bien? Un homenaje a China. И любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буде со всеми вами. Esto, lógicamente, Rusia, todo el exterior bizantino.
saben, ellos no hacen la genuflexión. Второе славное паки пришествие. Pequeño О canto. я от Твоих, Тебе приносящие о всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Еще приносим Тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем, не спасли Духа Твоего Святаго на ныне и на предлежащие дары сия. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся. Yo no estaré, por lo tanto no habrá clase, pero es la jornada Dostoyevsky que será la culminación, ¿no? El broche de oro de la parte de la... Empezaremos la siguiente semana y ya... Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся. И сотвори того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся. И сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Durante el minuto que dura este vídeo, 40 niñas van a ser